Buenas noches. El día de hoy vamos a estar trabajando siempre en el capítulo 17, solo que vamos a ir de los versículos 6 hasta el 19. Así que vamos a iniciar con el versículo 4 que vimos la semana pasada, pero solo para hacer un pequeño repaso. En el versículo 4, Jesús decía: yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Y explicábamos que habían dos aspectos de lo que tenía que ver cómo Jesús glorificó habiendo terminado la obra que Dios le había dado. Uno se refiere a la obra que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Esto es la predicación, los milagros, el cumplimiento en su propia vida de las Escrituras, etc. Pero el otro aspecto de cómo Jesús cumple esa tarea que Dios le dio es cuando para ese tiempo, pues era futuro, faltaban unas horas, pero es a través de su muerte, resurrección y ascensión. Todo esto es parte de cómo Jesús glorificó al Padre. Esto está incluido dentro de lo que dijo él, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Pero lo introduje hoy al inicio para que nos hagamos la pregunta. Entonces, si Jesús glorificó al Padre durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ¿cómo entonces yo glorifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad completa? ¿Cómo puedo hacer yo si Jesús glorificó al Padre cuando fue enviado? Nosotros, ¿cómo podemos glorificar a Dios? La respuesta es sencilla: obedeciendo su palabra y cumpliendo la gran comisión. Por supuesto que obedecer su palabra implica vivirla, practicarla, ¿verdad? Y cumplir la gran comisión, pues es la tarea que el Señor nos dejó el Señor Jesús en cuanto a ir y hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Y el proceso de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al pasaje de hoy. El día de hoy vamos a ver en el versículo 6, que es donde empieza nuestra sección. Jesús dice, recordémonos que esto es parte de una oración. En los primeros 5 versículos, Jesús habla con el Padre y trata el tema de cómo Jesús ha glorificado al Padre y cómo el Padre glorifica al Hijo, una interacción entre los dos. Pero en el 6 ya va a incluir a los discípulos y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Recordemos que no es hasta este momento que Jesús está orando por sus discípulos. Prácticamente desde el principio, Jesús ha orado por ellos. Antes de escogerlos, por ejemplo, en Lucas 6, 12 y 13, dice así: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Lo que quiero decir aquí es que no es hasta en Juan 17 que Jesús ora por sus discípulos. Desde que los escogió, había estado orando. Al final de su ministerio, sigue orando por ellos. Cuando dice, he manifestado tu nombre a los discípulos, esto es, les presentó al Padre en cuanto a su carácter, naturaleza y tributos. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de la misma persona de Jesucristo. Ellos pudieron conocer acerca del Padre viendo a Jesucristo en ese tiempo que vivió con ellos. Como lo dijo allá en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordémonos que uno de sus discípulos le preguntó que muéstranos al Padre y con eso es suficiente. Y fue cuando Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, ¿verdad? Y ya fue cuando expresó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estos discípulos fueron dados a Cristo de parte del Padre, es lo que dice el versículo, lo cual quiere decir que no fueron los discípulos los que escogieron al Señor, sino fue el Señor
el que los escogió a ellos. Si ustedes se recuerdan, mencionábamos en los capítulos anteriores cuando Jesús está enseñando en el templo que normalmente los rabís o maestros se ponían en distintas secciones del templo, en los atrios, y entonces llegaban los que querían aprender de ese rabí y decidían con qué rabí ir y aprender. O sea, de alguna manera ellos escogían a su maestro. Pero aquí lo que nos está diciendo Jesús es que aquí no fue así. Aquí fue él como maestro el que escogió a sus discípulos porque son los que Dios le había dado. Bueno, dice que estos discípulos que le dio Dios vienen del mundo. Eso quiere decir que sí, los discípulos también eran pecadores, eran parte de ese sistema, pero fueron escogidos, fueron rescatados para ser discípulos de Cristo. A la vez nos dice que estos discípulos guardaron la palabra del Señor, quizás no a la perfección, pero sí de corazón, porque vemos que tenían sus fallas en ocasiones, ¿verdad? Incluso poco más adelante, cuando capturan a Jesús, pues salen todos corriendo. Los versículos 7 y 8 dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti. O sea, los discípulos han conocido esto, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Cuando dice que han conocido, esto es por experiencia propia a través de su relación con Jesús. Cuando uno busca ese verbo conocido, es el verbo que transmite precisamente esta idea, que es un conocimiento por medio de experiencia, no solamente teórico, sino vivencial. Y qué mayor experiencia que la vida que tuvieron con Jesús, porque él mismo les enseñó que provenía del Padre. También estos discípulos creyeron que Jesús era el Mesías prometido por Dios, y aunque aún no entendían a cabalidad el plan completo, sí estaban comprometidos con el Señor. Lo que estamos tratando de ver es que hasta este momento no podríamos decir que eran unos discípulos completamente maduros y fuertes, pero lo que sí es que estaban comprometidos, decididos, habían decidido creer en Cristo como el Mesías enviado de Dios. El versículo 9 y 10 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Su oración de intercesión es por los discípulos. ¿Qué discípulos? Los que han creído en él. No ora por el mundo, pues este sistema se ha definido a sí mismo fuera del propósito de Dios. Él está orando por aquellos que seguirán la obra que él vino a iniciar. Como dice aquí, eran los discípulos el elemento clave para la continuación de la misión de Jesucristo. Esto es la proclamación del evangelio. Por eso ora por ellos, porque ese equipo es el que iba a liderar el proceso de dar a conocer las buenas nuevas al mundo. Otra evidencia dentro de este pasaje que podemos aprender es la coigualdad de Jesús con el Padre. ¿De dónde lo vemos? Cuando Jesús dice, todo lo tuyo es mío. ¿Podría un ser humano común y corriente decir que todo lo que tiene Dios y que es de Dios es de él? Es imposible. Es algo que solo Jesús podía decir. ¿Por qué? Porque él era Dios. Por eso decimos en esta oración y en esta frase en esta expresión, lo tuyo es mío, lo que está diciendo Jesús es que él es divino, él es coigual con el Padre, como lo expresó en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Agrega que el Señor había sido glorificado también, Jesucristo, por medio de la fe que sus discípulos habían tenido en él. En el versículo 11 dice Jesús, ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Ahora, si usted nota algo, Jesús dice, ya no estoy más en el mundo,
Pero usted va a decir, ¿cómo que no está más en el mundo si está con ellos, verdad? Ya sea que esté en el aposento alto o camino al huerto de Getsemaní, él está todavía en el mundo. ¿Cómo dice Jesús que ya no está más en el mundo? Pues que los discípulos sí están, eso nos parece claro. Bueno, lo que pasa es que aquí se está utilizando un tipo de comunicación. Aquí vamos a tener una cápsula cultural, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ya no estoy más en el mundo, está expresado ese verbo, ya no estoy, está en tiempo presente. Sin embargo, se está refiriendo a un futuro, cuando se dé el proceso de la ascensión. Aquí viene la explicación. La prolepsis, o en inglés flashwords, flash forwards, así es, ¿verdad? Es un recurso narrativo que influye en el tiempo de la novela y consiste en dar un salto temporal hacia adelante para después volver al presente. En otras palabras, por lo tanto, es una anticipación de los hechos que van a ocurrir. Cuando dice, ya no estoy más en el mundo, es este tipo de recurso, una prolepsis. O sea, él está ahí presente, pero se está refiriendo a lo que va a pasar en el futuro. La parte final de este párrafo. O sea, revela partes significativas de la historia que aún no han ocurrido, pero que pronto ocurrirán y se presentarán con más detalle. Cuando Jesús dice, ya no estoy en el mundo, pues eso no ha ocurrido, pero está por ocurrir y obviamente va a revelarse todo lo que venía por delante. Cuando Jesús ya no esté con sus discípulos, quedarán al cuidado del Padre para que permanezcan firmes y leales. Cuando Jesús dice, para que el Padre los guarde, esa palabra tiene que ver con un cuidado de que no se desvíen de su fe. Por eso es que se dice aquí que permanezcan firmes y leales. También pide Jesús al Padre para que sean uno. Para que sean uno habla de unidad espiritual, la nueva vida en Cristo que tendrán y que será común a todos los que lleguen a creer en Él. O sea, ¿en qué sentido? Son uno porque adquieren la vida espiritual que Cristo les va a dar. Aclaramos, no está hablando de la unidad visible y cambiante de la iglesia, porque la realidad es que en muchas ocasiones visiblemente la iglesia no necesariamente es muy unida. Sin embargo, podemos decir que la unidad de los cristianos radica en su naturaleza. Primera de Corintios 12:12 dice, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En este sentido es la unidad que tenemos como creyentes. Nosotros somos miembros de una iglesia local, y que incluso en este grupo de estudio bíblico no necesariamente podríamos tener toda la misma opinión respecto a algo, tenemos distintos énfasis, etcétera, pero somos uno. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, compartimos en común la vida espiritual que nos dio el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo, a pesar de que en ocasiones en la práctica expresamos nuestras diferencias y pareciera que no tenemos unidad, pero en nuestra naturaleza somos uno. El versículo 12 dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Si ustedes ven la Reina Valera 60, que lo voy a anotar más adelante, en la Reina Valera 60 dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Y en la segunda oración acá, y dice, y los cuidé. Reina Valera dice, y los guardé. Utiliza la palabra guardar. Sin embargo, en griego son dos palabras diferentes y tienen cierta diferencia de significado. Veamos acá. Cuando dice yo los guardaba, ese verbo estereo da la idea de proteger o guardar espiritualmente, de mantener intacto, de que permanecieran en sus enseñanzas. Entonces, cuando Jesús dice que guardaba a los discípulos, lo estaba guardando en el sentido de su integridad, de su calidad de vida espiritual.
Pero la segunda palabra, que la Reina Valera dice guardé, pero que aquí en la Valera 2015 y en otras dice cuidé, esta palabra que está ahí, que dice pulazo o fulazo, como usted quiera, habla un poquito más de otro aspecto del cuidado, que es la protección física. Ese tipo de verbo se utilizaba para describir la vigilancia constante que ejercen los pastores para proteger sus rebaños. O sea, había un cuidado de parte de Jesucristo en su vida espiritual, pero incluyendo en la vida física. 3 años que vivieron distintas experiencias, en muchas ocasiones quisieron dañar a Jesús, pues querían matarlo, pero curiosamente no se menciona nada que hayan hecho ningún daño a los discípulos, y es el cuidado que Jesús tuvo de ellos. Lo anterior, entonces, indica que el cuidado de Jesús hacia sus discípulos fue integral, tanto en lo espiritual como en lo físico. La excepción a esto, que está ahí mismo en el pasaje, fue que hubo uno que sí se perdió, y fue Judas, pero no fue que Jesús lo descuidara, sino que Judas se perdió a sí mismo. Él sencillamente no quiso creer y eso automáticamente lo hizo estar fuera de ese círculo de cuidado del Señor Jesús. Podemos recordar que incluso llegó hasta el punto de celebrar la Pascua en esta noche que estamos todavía desde el capítulo 13 aproximadamente en adelante. Estuvo en la Pascua y de ahí fue que se va Judas cuando se fue a traicionarlo. Así que a estos 11 el Señor los cuidó integralmente. Hablando de Judas, Jesús dice aquí, el hijo de perdición, ese fue el que se perdió para que se cumpliese la escritura. Y buscando algunos pasajes, dice, bueno, no, ¿qué escritura se cumplió? El Salmo 41:9, ya en una oportunidad lo habíamos citado, dice, aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí su talón. Este pasaje se hace referencia al acto que hizo Judas, pero en su momento, el que está escribiendo esto es David, porque él tenía un consejero que lo traicionó. Cuando fue, ahorita que estamos estudiando en la iglesia, 2 de Samuel, cuando vimos que Absalón se rebeló contra su papá David, uno de los consejeros de David era Agitofel. A eso se refiere en el Salmo. David era su amigo íntimo, era su consejero, y en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón, que él fue lo que hizo Judas también, ¿verdad? Cuando, incluso en la Pascua, ¿verdad? Que comparten el pan y luego de eso sale a traicionarlo. Otro de los pasajes del Antiguo Testamento que se cumple con Judas, Salmo 69:25, dice, quede desolada su casa y en sus tiendas no hay morador. El Salmo 109:8, sean pocos sus días y tome otro su oficio. Ahora uno diría, ¿de dónde sacan que esto se refiere a Judas? Bueno, uno de los principios es que si la misma palabra valida en el Nuevo Testamento una referencia del Antiguo, es porque ahí está. Hechos 1:20, cuando van a sustituir a Judas, que van a escoger otro 12avo, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Ahí está esta cita que dice, porque está escrito, y cita los 2 últimos salmos que le leí, porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. Así que esos 2 versículos todos tienen que ver con Judas. Bueno, pasemos al versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Recuérdense, Jesús está orando en voz alta. Sus discípulos están oyendo estas palabras. Ahora que Jesús iba al Padre, los discípulos podrán experimentar su gozo, el gozo de Jesús, sabiendo que la oración intercesora y el cuidado del Padre estarían con ellos. En el versículo 14 nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El haberles dado su palabra los empezaba a transformar, haciéndolos diferentes del mundo y por lo tanto sujetos al aborrecimiento del mundo
pues ahora ya no pertenecían, valga la redundancia, al mundo, no pertenecían al sistema antidios, al igual como Cristo no era del mundo. Esto nos enseña algo. Cuando nosotros creemos en Cristo y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, empieza a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos. Y eso, de alguna manera, a nuestro alrededor hay gente que le para chocando porque ya no nos comportamos como es lo común de la gente que no conoce a Dios. Y puede generarnos rechazo, aborrecimiento, burla, como lo hemos platicado anteriormente. Versículos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Repite la idea que ya vimos una vez más. Jesús no pide que los saque del mundo. ¿Por qué? Porque los escogió para realizar su tarea. ¿En dónde? En el mundo. Jesús se iba a ir, pero dejaba a los discípulos para que siguieran la tarea de compartir el evangelio. Lo que pide el Padre es que los guarde, que los cuide, que los proteja, que los preserve del maligno. Si usted tiene la Reina Valera 1960, ahí donde dice que los preserve del maligno, en esta versión, en la del 60 dice que los preserve, que los cuide del mal. Bueno, la palabra que aquí se utilizó puede tener el significado del mal, pero los traductores de las versiones más recientes han dado el sentido que se está refiriendo al maligno, y esto es a Satanás. Les doy algunos pasajes que recordemos. Sean sobrios y velen, dice 1 Pedro 5:8. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la oración de Jesús, que cuide a sus seguidores de este enemigo. En 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Ahí estamos viendo por qué Jesús pide que el Padre los cuide del maligno, no que los quite del mundo, sino que los proteja del maligno. Dice Efesios 6:16, y sobre todo ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar los dardos de fuego del maligno. Me puse a buscar ahí en internet alguna información y había algún comentarista que decía, los dardos de fuego son las tentaciones, propuestas, dudas, preguntas, mentiras y ataques de Satanás, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta oración de Jesús es porque este enemigo está vivo y activo en el planeta Tierra. ¿Qué es lo peor que el maligno puede hacerte? Es una pregunta que nos podemos hacer. Alguno podría decir, lo peor que puede hacerle el diablo a uno es que lo mate. ¿Será en realidad que eso es lo peor que le puede pasar a un creyente? Si nos morimos, ¿cuál es nuestro futuro? Pues vida eterna en Cristo Jesús. Y yo podría decir que lo peor que el enemigo puede hacernos es neutralizarnos, es hacernos inútiles para la obra que el Señor nos dejó. Voy a poner esta diapositiva. ¿Qué puede uno hacer respecto al mundo? Hay dos tendencias que se han dado a través de la historia. Una es alejarse del mundo y otra ha sido mezclarse con él. Sin embargo, ninguno de los dos es la respuesta. Alejarse, en el pasado ustedes se recuerdan de los movimientos monásticos, creyentes que se fueron a lugares desiertos para alejarse del mundo. Pero el Señor Jesús en ningún momento quería que nosotros hiciéramos eso. Él quería que estuviéramos compartiendo el evangelio a los que viven en este sistema. Ahora, el otro extremo fue que muchos creyentes se mezclan, se diluyen, no mantienen su identidad y para poquito a poquito pareciéndose al mundo que los rodea y se vuelven ineficientes. Así que ninguno de los dos. ¿Qué deberíamos de hacer? Como dice 2 Corintios 5:20. Así que
Somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Nuestra tarea con el mundo es ser embajadores. Embajadores que le decimos a la gente, reconcíliese con Dios. Esta debe ser la tarea del creyente. Vamos finalizando. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir, apártalos para tu servicio basados en la verdad que es tu palabra. Para que un discípulo pueda ser santo, esto es diferente, debe conocer, entender, creer y obedecer la revelación que Dios nos ha dado. Esto es su palabra. Si no conoce, entiende, cree y obedece la palabra, entonces no es factible tener una vida de santidad. Versículo 18. Dice Jesús, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Pregunta, ¿para qué envió el Padre a Jesús? Bueno, la respuesta en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso vino Jesús, a tal punto que dio su vida para salvar lo que se había perdido. Ahora Jesús envía a sus discípulos a proclamar el evangelio, esto es, a anunciar la salvación en Cristo. Así que, como Jesús fue enviado, Él nos ha enviado a nosotros a continuar con esta tarea. Terminamos con el versículo 19. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús es el modelo de santidad para servir a Dios, y así como Él, sus discípulos deben reproducir ese modo de vida para servir a Dios. Les dejo una reflexión de un autor que cita el doctor Constable, que dice, el cristianismo nunca tuvo como objetivo retirar a un hombre de la vida. Estaba destinado a equiparlo mejor para la vida. El cristianismo no nos ofrece liberación de los problemas, nos ofrece una manera de resolver nuestros problemas. Note, ¿verdad? No es que no vamos a tener problemas, pero sí tenemos la capacidad de resolverlos. Y agrega, el cristianismo no nos ofrece una paz fácil, nos ofrece una guerra triunfante. El cristianismo no nos ofrece una vida en la que se escapan y eluden o evitan los problemas. Nos ofrece una vida en que los problemas se enfrentan y se superan. El cristiano nunca debe desear abandonar el mundo, siempre debe desear ganar el mundo. Y ganar el mundo es ganarlo para Cristo. Bien, con esta cita pues llegamos hasta el final de esta noche, entendiendo esto, que nosotros los seguidores de Cristo estamos aquí para continuar la tarea que Él inició. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y nosotros ahora compartimos el mensaje del Evangelio porque es a través de que las personas crean en Cristo que se salva lo que está perdido y nosotros somos los medios o instrumentos para dar a conocer esta verdad del Evangelio. Así que Dios mediante, en la próxima reunión estaremos terminando el capítulo 17. Hasta aquí llegamos.